abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo especial. Gracias, Señor, por traernos a tu casa, por abrir nuestros corazones, nuestras mentes al buen entendimiento, Señor, de tu palabra. Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón en este tiempo maravilloso. Perdóname si, Señor, he cometido alguna falta contra ti. Hoy quiero renovar, Señor, mi relación contigo. Quiero ser un buen hijo, Señor. Hoy estoy dispuesto a escucharte. Hoy estoy dispuesto a cambiar. Ese es el motivo por el cual yo estoy aquí, Padre Santo. Usa a tu siervo, el pastor Paul, Padre Santo, para que, Señor, él pueda hablar con denuedo y pasión lo que tú has puesto en su corazón a través de tu Espíritu Santo. Te bendecimos, te honramos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Qué precioso tiempo estamos disfrutando. ¿Cuántos dicen amén? Gracias al Señor, de verdad. Yo me sumo al saludo de mi esposa y por supuesto también gratitud en nuestro corazón por ustedes, mis amados hermanos, porque definitivamente hemos recibido su amor, su cariño, su aprecio de muchas maneras, y damos gloria al Señor porque Él nos permite estar en este camino que tal vez no lo elegimos nosotros, porque finalmente fue el Señor quien nos convocó, y por su gracia y su misericordia estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mis amados hermanos, quiero ir ya directamente al tema de esta tarde, porque estamos tomando como referencia el tema central de este mes, que es consolidando nuestra doctrina. Permítame mencionar así rápidamente, haciendo un recuento de todo lo que ya hemos visto hasta aquí. El primer domingo estuvimos hablando acerca de la doctrina del Espíritu Santo, o la neumatología, teológicamente hablando. Estuvimos hablando también de la doctrina de la salvación. La semana pasada estuvimos hablando sobre la doctrina de la iglesia, o eclesiología, también dicha teológicamente. Y en esta tarde tengo la gran responsabilidad de compartir con ustedes la doctrina de la gracia. Si usted se ha perdido alguno de estos mensajes por alguna razón, yo le animo a que usted vaya a YouTube, haga clic en el canal de nuestra iglesia y escuche nuevamente estos mensajes que van a ser de gran bendición. Pero permítame, por favor, ir de inmediato a una doctrina que ha sido definitivamente un tema controversial para muchos. Y lo menciono de esta manera con mucho cuidado, porque pareciera que algunos hemos olvidado el verdadero concepto de gracia. Y quiero señalar puntualmente lo que el apóstol Pablo trata en su carta a los Gálatas, de manera sucinta. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo o mencionar puntualmente a los Gálatas? Y es tal cual como menciona en la diapositiva a continuación. ¿Qué reflexiones encontramos en la carta a los Gálatas? Y es que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y que no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta para ganarla. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Somos salvos por la gracia de Dios. Dígale que está a su lado: eres salvo por gracia de Dios. Dígale: eres salvo por gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. En esencia, Pablo intenta remarcar
esta postura muy importante en un escenario que pareciera que no estaban tan conformes. Y lo voy a mencionar a continuación. Abra su Biblia ahí en Gálatas capítulo 1, pero el verso 6 y el verso 7. Miren lo que el apóstol Pablo va a decir. Verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, nota esto, y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren lo que dice. Pablo escribe con mucha preocupación a los Gálatas porque se había infiltrado el error en la iglesia durante varias décadas por medio de los miembros judíos que habían rechazado la política de la iglesia de permitir que los gentiles se convirtieran en miembros de la iglesia sin necesidad de ser circuncidados físicamente. A pesar de que la iglesia ya había adoptado esta política, los problemáticos judíos estaban tratando de que la iglesia cambiara este enfoque. Los agitadores tenían una mentalidad netamente legalista y exhortaban a la iglesia a que siguiera el modelo del judaísmo en lugar de aceptar el liderazgo de Cristo. En ese escenario, un enérgico Pablo dijo: ojalá se mutilasen los que os perturban, según Gálatas capítulo 5, verso 12. En otras palabras, deseaba que estas personas que están tan obsesionadas con esta clase de cortadas, deberían cortarse a sí mismos por completo del cuerpo de Cristo, porque su forma de pensar no tiene cabida en la iglesia de Dios. Pablo estaba enojado, ¿sí o no? ¿Estaba enojado o estaba siendo muy suave con sus palabras? Realmente. Miren, la versión original de los primeros versículos que hemos leído, dice que Pablo estaba horrorizado. O sea, literalmente, Pablo se hacía la pregunta: ¿cómo es posible que ustedes intenten hacer prevalecer algo que ya no tiene cabida hoy? ¿Qué pasaba? Para ser más claro, había judíos que se habían convertido, pero con todo eso, o sea, no era suficiente, porque esas prácticas judaizantes, nota eso por favor, querían seguir manteniéndolos. O sea, decían, por ejemplo, a ver, si es verdad, Cristo es suficiente, la gracia es suficiente, pero por si acaso, vamos a decir a estos nuestros hermanitos gentiles que tienen que sí o sí circuncidarse. ¿En qué consistía eso? Que tenía que cortarse el prepucio y decir: no, esto es simbolismo de que Dios hizo un pacto con su pueblo y tenemos que hacerlo, por si acasito, no, nada más. De hecho, Pablo, frente a ese escenario, dijo: no, esto no han entendido. No han entendido porque ¿cómo es posible que estaban? Miren, la palabra que usa Pablo es muy fuerte. Dice: ustedes están perturbando, ustedes están confundiendo, se han olvidado. ¿Qué les sucede? Se han vuelto locos. ¿Qué les sucede? Y eso me hace recordar, sin ir muy lejos, que de pronto alguna de esas prácticas, y lo digo con mucho respeto y cuidado, sobre todo para aquellos que vienen tal vez de un contexto católico, de pronto se preguntan: ¿y entonces ya no será necesario mi San Martincito por ahí? ¿No será necesario mi Santa Rosita? Por si acaso le prendo una velita, por si acaso nada más. O de pronto una cruz. ¿Por qué no hay una cruz en la iglesia?
¿Por qué no ponen una cruz grande y ahí, por lo menos para persignarme de vez en cuando, por si acasito nada más? Fíjese, por poner solamente un ejemplo, hay prácticas que de alguna forma echan por la borda la gracia de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: mis amados hermanos, la gracia es suficiente, no necesitan otra cosa para querer justificarlo, para poder de alguna forma darle el sustento debido. No necesitan rutinas o ritos o filosofías huecas para querer hacer prevalecer la gracia. Y con eso creo que podemos aterrizar muy bien sobre el significado de la gracia. Es muy importante que podamos atender. ¿Qué dice allí? El término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era en el hebreo gen, mientras en el Nuevo Testamento era el griego charis. Estos términos originalmente significaban favor o bondad, en especial si ésta ha sido ganada sin merecerla. Por favor, subraya esto. En otras palabras, es el favor o regalo de Dios que no merecemos. Su elección para bendecirnos mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Quieres entenderlo mejor? La salvación es por obras. Un momento, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, pero no por mis obras, sino por la obra de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale que está a su lado: no son por tus obras. Y dígalo con mucho respeto: tus obras no sirven, dile. La obra de Cristo, dile, hizo que tú ahora puedas estar en esta tarde. Mire, la gracia de Dios no tiene límites y concede salvación para todos los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Pablo está tratando ese asunto. Dale fuertes palmas si quiere dar al Señor con todo tu corazón. Pablo está tratando ese asunto con mucho énfasis, con mucha determinación, porque literalmente estos hermanitos que normalmente no hay en las iglesias, que perturban, que quieren confundir, normalmente no hay. Si no, mejor no digo nada. ¿Cómo se obtiene la gracia de Dios? Ese pastor, ¿cómo se obtiene la gracia de Dios? Porque la verdad es que Pablo lo que estaba haciendo era un reforzamiento de bases fundamentales de la fe para estos cristianos que se habían convertido, a estos judíos que se habían convertido. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2 del verso 16, luego el 20 y 21. Gálatas 2:16. Dice: sabiendo que el hombre, nota esto porque la palabra es clara, hermano, no necesita mucha explicación. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, ¿qué dice? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Si eso no es suficiente, miren lo que dice el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, diga conmigo, ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, gracia, y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21. Me encanta esto porque dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, es interesante porque
Pablo, en pocas palabras, está intentando decir a nuestros hermanitos allí en Galacia: miren, mis hermanos, no hay forma. Escuchen esto, por favor, que quede muy claro. No hay forma ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios, pues las mismas escrituras dicen que nuestra justicia es como inmundicia, como trapo de inmundicia, según Isaías capítulo 64, verso 6. Dicho de otro modo, no hemos sido justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Amén, mis amados. ¿Cómo obtenemos la gracia de Dios? Por nuestra fe en Jesucristo. La gracia de Dios sería en vano, eso es lo que dice Pablo. Sería en vano si Cristo no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados. ¿Quién se entregó? ¿Quién fue quien pagó el precio por nosotros? Cristo Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Él pagó un precio por nosotros. Gracia. ¿Y cuándo eso se activa en nosotros? Cuando eso lo obtenemos, cuando usted y yo lo creemos. Cuando tenemos fe. Cuando decimos: sí, Señor, yo creo. Yo acepto eso. Ahora, naturalmente, esto podría ser muy controversial para algunos hermanos que todavía creen que por sus buenas obras van a ir al cielo. Un día un hombre viene a la oficina y me dice: pastor, tengo que decirle algo. Ya tengo planeado mi muerte, me dijo. ¿Cómo? A ver, un momento, ya tengo planeado mi muerte para ir al cielo, me dijo. A ver, despacio, le digo, de repente me copio, le dije. Mire, pastor, yo estoy pensando que un día Dios me va a dar una oportunidad, que mientras veo a un hombre cruzando por la calle, supongamos que sea un anciano, y de repente veo un carro que ya está a punto de atropellarlo, entonces yo voy corriendo, agarro al anciano y de pronto yo me quedo a mitad de la pista, salvo al anciano y doy mi vida por ese anciano. Viene el tráiler y me mata, y me voy derechito al cielo, pastor, me dijo. Y yo me quedé mirando, le dije: oye, le digo, qué terrible, le digo, no solo porque esa muerte, la verdad que parece de película, pero no solo es terrible por la forma en que podrías morir, sino por cómo podrías terminar en la eternidad. Y es porque por tus obras no vas a ir al cielo. Por tus obras no vas a ganarte el cielo o la vida eterna. Es por tu fe en Jesucristo. O sea, no hay forma de no hay otra forma de explicarlo. No es por tus obras, no es porque te portas bien, no es porque no le haces nada malo a nadie. Nada de eso sirve. Es por la obra de Cristo, por nuestra fe en Él, que vamos al cielo, que tenemos vida eterna. Por esa razón, si usted todavía no ha aceptado su vida, no le ha dejado entrar a Jesús en su corazón, esta es tu oportunidad. No te vayas de ese lugar si no estás completamente seguro o segura de tu salvación. ¿Cómo se obtiene la gracia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Segundo, ¿cuáles son las demandas de la gracia de Dios? Esto es muy importante, hermanos, porque los judíos que se habían convertido no solamente no aceptaban que la gracia de Dios era un regalo, era un favor, y que había que aplicarle un poquito de prácticas religiosas de la ley para que eso refuerce, entre comillas, mi salvación. Es lo que creían los judíos convertidos. No solo eso, sino que estos mis hermanitos demostraban con su vida que no estaban siendo consecuentes con lo que habían creído. Vamos a explicarlo mejor. La palabra misma lo va a decir. Gálatas 3, del 1 al 6. Mire, Pablo estaba molesto, porque el verso 3 dice:
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Miren cómo habían comenzado, La habían hecho muy bien al inicio. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Qué dice? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, ¿qué dice? Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiere entenderlo mejor? En la versión de la Nueva Traducción Viviente, el mismo verso 3, mire cómo lo dice. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Pablo estaba, ahora sí creo que ya estaba molesto ya. Hermanos, es impresionante. Pablo está siendo muy claro. Y no solamente va a decirles eso. El verso 16. Ya se fue con todo Pablo. Miren lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué dice? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciéndoles: ustedes no saben ni lo que tienen. O sea, ustedes, además de que están distorsionando el enfoque de la gracia, están viviendo a su manera. Dicen, un poquito de vez en cuando, un chismecito por ahí. Un poquito de vez en cuando, una murmuración por aquí. Un poquito de vez en cuando, una lisurita por aquí. Un poquito de vez en cuando, odio, rencor, adulterio y otras cosas más que son obras de la carne. Estaban justificando su actuar. Pablo les está diciendo en esencia: ustedes son cristianos carnales. Estaban haciendo la linda viviendo en el Espíritu. Estaban caminando bien y ahora un poquito de carne no hace daño. Pregunta: ¿a quién se parece? ¿A quién se parece? No lo mires, por favor, no lo mires. Pablo está diciéndoles esto, mis amados, y estas son las demandas que usted y yo tenemos que recordar. Tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Llenarnos de Él y no en la carne. Pregunta: ¿puede haber cristianos carnales? ¿Qué dicen ustedes? Piensa, por favor. ¿Conoces algún cristiano carnal? Que miente, que chismosea todo el tiempo, murmura, reniega todo el tiempo, tiene un mal carácter, reniega para venir a la iglesia, no se quiere ir a tal lugar, no quiere conectarse al lugar de bendición, no quiere hacer tal, no quiere servir. Cristiano carnal. Porque si fuese un cristiano que vive en el Espíritu, déjame decirlo con mucho amor, es un hombre y una mujer que ha entendido que no puede vivir sin Dios.
No puede vivir sin servirle, no pueden vivir sin amar, no pueden vivir sin abrazar, no puede vivir sin anunciar el mensaje verdadero de Jesucristo. Sin embargo, a veces tenemos que lidiar con la carnalidad, con nuestro corazón frágil. Y muchas veces, mis amados hermanos, por esa razón nos perdemos grandes bendiciones. Dios nos ayude, mis amados, le digo con mucho amor, a ser verdaderos cristianos que vivan en el Espíritu. Dígale que está a su lado, tienes que vivir en el Espíritu. Deja la carne ya, dígale. Deja la carne, suelta esa carne. Pablo les está diciendo, llenos de Él. También les está diciendo, persevera, no hagas que parezca que la gracia de Dios fue en vano. Con su accionar, con su actuar, los gálatas insensatos estaban demostrando, estaban evidenciando que lo que Cristo hizo no fue nada. Eso es terrible, mis amados. Cuando tú y yo, por nuestro modo de vivir, por nuestra forma de pensar, escuchen lo que voy a decir. Por nuestro modo de vivir, nuestra forma de pensar, hacemos, entre comillas, que parezca que el precio tan alto que Jesucristo pagó en la cruz por nosotros no haya servido para nada. ¿Sabe por qué? Porque otros que te conocen pueden decir, ¿y así eres cristiano? ¿Y así eres cristiana? No, pero Cristo murió por mí. Sí, pero ¿para qué? Si vives peor que un incrédulo, si vives peor que un pecador que está allí de pronto haciendo lo que quiere, cuidado. Pablo está firme. Entiendan. La gracia de Dios no fue en vano. Es para darles una vida y vida en abundancia. Es para darles un nuevo estilo de vida. Es para que crezcan. Era para que ustedes perseveren. Era para que no se rindan. La gracia de Dios lo completó todo. Si ustedes se sentían vacíos, la gracia de Dios lo llenó todo. No necesitan nada más. La gracia de Dios es suficiente. Oiga, cuando yo me convertí al Señor, 14 años en un campamento, un marzo, por allá en el año 1999, sepa, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo me convertí al Señor en un campamento de adolescentes, me acuerdo en esa ocasión, yo salí con un deseo de predicar, de servir, con ese deseo de amar, ese deseo de anunciar la buena nueva de salvación. Pero en el camino, mientras avanzaban los años, como ha pasado con la gran mayoría, pareciera como que el fuego se va apagando. ¿Sí o no? Como que uno se va deteniendo, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere servir, todo le molesta al hermano, le molesta a su esposa, le molesta todo, su vida está de cabeza y todavía dice, pero es que la culpa de él, la culpa de ella, y no se da cuenta que está siendo carnal, no está viviendo en el espíritu, no quiere aceptar su realidad. ¿Está molesto, pastor? No estoy molesto. Es su día, pastor. No. Lo que estoy diciéndole, mi amado hermano, es que no vaya a minimizar las demandas de la gracia de Dios. Es que estamos en el periodo de la gracia, en la etapa de la gracia, y Dios todo lo perdona. Yo puedo hacer lo que quiero, lo que me da la gana, Dios me perdona. Punto, pastor, suficiente. Cuando empezaron a discutir sobre la ley con Jesús, Jesús fue muy contundente. ¿Te acuerdas?
Nos dice en Mateo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Entonces tienes que cumplir los mandamientos. Punto. No hay medias tintas. No es que la ley ya desapareció por completo y como pasaba antes, cuando yo cometía un pecado, me mataba. Entonces, como eso no pasa, entonces yo me relajo, puedo hacer con mi vida lo que quiero y punto, se acabó. No voy a pensar eso. Las demandas siguen siendo iguales. ¿Sabe por qué la ley en el Antiguo Testamento fue el enfoque principal, el motor, por decirlo de un modo, para el pueblo? Es para revelar cuán pecador somos. Cuán pecadores somos. Ya con la gracia de Dios se reveló tan misericordioso es Dios con nosotros. Y aún en el Antiguo Testamento eso también se demostró. Por lo tanto, las demandas, las exigencias, los desafíos que tenemos hoy en la gracia de Dios siguen tan iguales como en el periodo de la ley. Solo que ahora ya no vuelan tu cabeza. Pero si andas por ahí medio que sí, que no, cuidado. Las consecuencias pueden ser terribles. ¿Cuáles son las demandas de la gracia de Dios? Persevera, cree, ten fe y no te rindas. ¿Lo podemos hacer eso en el nombre del Señor? ¿Lo podemos hacer eso en el nombre del Señor? Dile al que está a su lado: tienes que creer, siga adelante, dile, persevera. Sí se puede en el nombre del Señor. Deja la carne ya, dile, deja. Pastor, algo más bonito, anímeme por favor. Tercer punto: ¿cuáles son los beneficios de la gracia? Esto nos gusta más, ¿sí o no? Hubiera ido a ese punto, pastor. ¿Cuáles son los beneficios de la gracia de Dios? La palabra lo dice, Gálatas 4, del 4 al 7. Miren lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo se las sabía todas, ¿ah? Con su propia moneda, le dice, con su propia comida. Mire, bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice? La adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos, ¿qué dice? Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Gloria al Señor. Ahora dígalo en primera persona. Dígalo. Lea nuevamente el verso 7. Así que ya no más, ¿qué dice? Soy esclavo, sino hijo. ¿Y qué más dice? Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oiga, esto me encanta, hermano. La gracia, un regalo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hay demandas, hay desafíos, hay exigencias. Y esto no tiene que ver con buscar portarnos bien para ganarnos la salvación. Simplemente tiene que ver con andar como a Dios le agrada, piadosamente. Y así como hay exigencia, hay beneficios. Oiga, esto tiene que usted recordarlo siempre. Porque Gálatas 6, verso 15, verso 16 va a decir: porque en Cristo, ya como para que los de Gálatas, los hermanos en Galacia se queden más tranquilos,
y que no quede duda, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, total, Pablo, nada vale, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿qué dice Pablo? Paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. ¿Qué estaba diciendo en esencia Pablo? ¿Cuáles son esos beneficios? Número 1, ya no somos esclavos, sino hijos, tenemos libertad en Cristo Jesús. Número 2, somos herederos de las promesas de Dios. Y número 3, disfrutaremos de paz y misericordia. ¿Cuántos le agradan esos beneficios, mis hermanos? Le dan gloria a Dios por eso. Dale gloria al Señor con tus palmas, mi hermano. A manera de conclusión y de repaso, si de repente he estado un poco desatento, aquí está el resumen. ¿Cómo se obtiene la gracia de Dios? No hay forma ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios, pues las mismas escrituras dicen que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No hemos sido justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La gracia de Dios sería en vano si Cristo no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuáles son las demandas de la gracia de Dios? Que vivamos en el Espíritu, llenos de Él y no en la carne. Que tenemos que perseverar. No hagas que parezca que la gracia de Dios fue en vano. Cree, ten fe, no te rindas. ¿Y cuáles son los beneficios de la gracia de Dios? Que ya no somos esclavos, sino hijos. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Somos herederos de las promesas de Dios. ¿Disfrutaremos de qué cosa? Paz y misericordia. ¿Cuántos anhelan eso para su vida? Y quiero mencionar a un gran hombre de Dios que dijo algo poderoso, una verdad inobjetable que siempre debemos recordar es que la gracia de Dios, miren, esto va a reforzar lo que ya hemos compartido hasta aquí. James Inel Packer dijo: la gracia de Dios representa el amor de Dios en acción hacia los hombres que merecieron lo contrario del amor. La gracia significa que Dios mueve cielo y tierra para salvar a los pecadores que no pueden mover un dedo para salvarse a sí mismos. Tremendo lo que dijo este hombre. Murió en el 2018 a los 93 años y dijo esta poderosa verdad que vale la pena recordar. Termino preguntándote: ¿por qué no estás disfrutando de la gracia de Dios? ¿Qué impide o qué está impidiendo que tú disfrutes de la gracia de Dios? ¿Tu indiferencia? ¿Tu orgullo? ¿Tu autosuficiencia? ¿O de pronto tu mal proceder? ¿Tus excusas? ¿Tu justificación? ¿Tus propios esfuerzos? ¿Tus méritos? ¿Qué impide? ¿O qué está impidiendo que tú y yo disfrutemos de la gracia de Dios? ¿Sabes? Dios anhela que podamos disfrutar de esa gracia inmerecida y que asimismo también lo podamos compartir, a dar a conocer a otros para salvación. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.